Hasta ahora 4 estudiantes se han integrado. Veo 22, pero aparecen aquí 4 nomás. Bueno, vamos a comenzar. Siempre mi clase tiene 3 etapas. Una es la que podría ser el inicio, el prólogo, que retoma y prácticamente repasa las clases anteriores. La segunda es el contenido, es decir, la parte propia de elementos nuevos que ofrece la asignatura. Y la última clase es un poco la conclusión, el cierre, en donde planteamos el ejercicio práctico y las orientaciones de lectura que podamos brindarles desde la cátedra. Entonces, comenzamos. He recibido los diferentes croquis que han presentado ustedes. Estoy muy contento con ellos. Y les hago este comentario. De observar los croquis entregados por ustedes y dibujados por los estudiantes de varios programas de arquitectura, tales como iglesias, supermercados, colegios rurales en Campiretá y casas familiares, aún faltan que se entreguen otros dibujos de la mayoría. Es clave que se presenten en estos días, ojalá, porque estoy resumiendo para ver, digamos, el grado de valor que puedo dar a esos trabajos. Y esta es mi reflexión. Decimos que el dibujo es el lenguaje más importante que tiene el arquitecto para proyectar su idea. En este caso, los temas elegidos por cada estudiante ya fueron relatados, digamos, en la clase anterior, que es otro lenguaje expresivo de programas de arquitectura, o sea, la casa, la iglesia, el supermercado son programas de arquitectura que están en el lugar donde viven ustedes. Y en esos relatos son ideas de las características elegidas de cada tema con la utilización de las 6 coordenadas del arquitecto Nelson Vallardo, que es un lenguaje teórico. Entonces vean ustedes que aquí hay la experiencia en el terreno, la idea que eligen del terreno como tema o programa, casas, iglesia, colegio, supermercado, etcétera, etcétera, que primero relatan una narración, pero la narración se hace no sobre todo, sino se hace sobre las características elegidas en la utilización de las 6 coordenadas, que es nuestra teoría de la arquitectura para entender una obra de arquitectura, que es ya un lenguaje teórico. Entonces, lo que se ha podido aprender de este ejercicio es la praxis. Yo les dije que anotaran con palabra bien grande y negrita, praxis. O sea, la unión, la fusión de la teoría y la práctica, expresada en una etapa investigativa aún muy espontánea, muy incipiente, muy empírica. Empírica quiere decir que se da en base a la experiencia, que es el fruto de la investigación que están haciendo ustedes, en la cual eligen aleatoriamente, o sea, aleatoriamente hay que decir, por fortuna, hay muchas cosas que elegir, ustedes eligen eso que han escrito y que está en el terreno de la experiencia con cada coordenada que estudia para contrastarla con la realidad. Y el resultado hasta ahora es el croquis, en el cual se expresa la idea de los elementos aleatorios que elige para definir cada coordenada y que culmina en el croquis. Entonces vea que ha habido acá prácticamente un camino, un itinerario. Camino quiere decir en griego método, ¿sí? ¿Cómo se vuelve realidad la idea? Ese es el sentido de método. Yo no les dije hagan por hacer, les estoy diciendo, digamos, unas orientaciones conceptuales que después ustedes están traduciendo en realidad. Y al traducirlos en realidad, lo que hacen ustedes ya es algo propio. O sea,
es ya su concepción del tema que están trabajando. Y vean que si yo buscara en algún otro libro eso que han escrito, no encontraría, porque esa es su obra propia. Entonces ahí vamos haciendo como un ejercicio de cómo construir conocimiento. Y ya les dije en clase anterior que la investigación es el proceso de construir conocimientos originales, válidos. Ahora, hasta ahora tenemos dos teorías de la arquitectura que hemos comenzado a aplicarlas en algunos ejemplos propios, que son, vamos a decir, la tríada de Vitruvio, que toma tres variables para estudiar principalmente las obras del Renacimiento romano, ¿no? Romano, que son la que él llama venustas o la plástica, o sea, la parte del espacio, de la forma, las proporciones, la belleza, la belleza. La utilitas, que es el uso, o sea, ¿para qué es esta obra? Y vimos en el Renacimiento grandes catedrales, vimos villas romanas, vimos el foro, vimos museos. Son las diferentes obras que representan las necesidades que había en esa época. Porque la arquitectura lo que hace es dar un espacio organizado a las necesidades de la gente. Entonces, en esa época, Renacimiento, siglo XV, después de Cristo, este autor, este arquitecto romano, planteó esto y fue la primera teoría de la arquitectura que lo realizó en 10 libros, 10 libros de construcción, le llamó. Entonces, para ampliar los enfoques, digamos, después amplía el arquitecto Nelson Bayardo, a quien ya le hablé, de sus 6 coordenadas, las coordenadas universales y las coordenadas locales, ¿no? Que nos permitió entonces ahí, con mucha precisión, ayudarnos a primero entender una obra y segundo ver si esa obra, en este caso hemos estudiado la modernidad, la etapa de la modernidad muy racional, muy funcionalista y muy máquina que vimos al principio con la aparición de la Bauhaus, con la aparición de autores como Walter Gropius y todos los que lo acompañaron, y que duró 20 años así como ejemplo. Y también vimos aquí las orientaciones también teóricas que dio el arquitecto Le Corbusier para que uno defina lo que es una arquitectura de la modernidad. Les he pasado y ustedes tienen que leer eso y entender. Y hay un dibujo que también salió ahí, donde en la obra de la Casa de Saboya muestra, ahí aparecían los pilares, las ventanas a todo lo largo de la obra, vamos a decir, y la estructura de hormigón armado, la estructura que era la que recibía el peso y no, digamos, las paredes. Las paredes ya eran vitrales, ya eran, digamos, no recibían el peso del techo. En fin, ahí está muy bien presentado los criterios que tenía Le Corbusier. Y entonces teníamos dos teorías. Lo que hoy voy a presentarles es una tercera teoría que se llama octonodo. Octo por 8 y nodo, nudos. O sea, es una trama como una red de araña que tiene nudos. Entonces, el autor de esta teoría es el ingeniero Luis Fernando Meyer, el divulgador en el Paraguay de las cáscaras autoportantes. O sea, en una cáscara autoportante no hay pilar y viga, sino toda la obra se sustenta ella misma, cuyo ejemplo tenemos en la capilla del Verbo Divino en Boycané. Esta sería nuestra tercera
teoría. Entonces, a una pregunta, y les dejo a ustedes, y ustedes me van a responder enseguida. Hasta ahora, ¿cuántas teorías de la arquitectura hemos presentado en nuestras clases? Anoten la pregunta que después les voy a pedir que me contesten. Y segunda pregunta, ¿para qué nos sirven estas teorías de la arquitectura en nuestro curso de introducción a la arquitectura? Y ahí tienen ustedes la aplicación del octonodo en una obra que la tenemos aquí en Boicae. Entonces, ¿cuáles son las 8 características, Bayardo llamaría coordenadas, que encuentra el ingeniero Meyer, que está ahí, de chaqueta azul, celeste? 1, estructuras, o sea, la que era la antigua firmitas de Vitruvio. 2, finalidad, que era el utilitas o uso para la gente o función del arquitecto Vitruvio. Luego 3, y esta es nueva, medio ambiente, sitio, lugar, local, naturaleza, que en Bayardo era el lugar, ¿cierto? 4, estética, que era la Venustas de Vitruvio, que entendíamos como belleza, geometría, forma, espacios, proporciones, diseño, proyecto, todo lo que se prepara, vamos a decir, en el dibujo. ¿Por qué estamos pidiendo un croquis? ¿Por qué estamos pidiendo un dibujo? Porque estamos entrando en este cuarto componente que es Venusta. Nuestra idea, estamos tratando de darle forma en el lenguaje del dibujo. 5, el entorno, el contexto urbano. Bueno, esto es nuevo, ¿no? Ni Vitruvio ni Bayardo expresaba así con claridad. Vamos a decir, ellos lo ponían en lugar. Aquí ya se puso contexto urbano, porque nuestra obra está en la ciudad. Digamos, vivimos en una ciudad. Acá aparece por primera vez el concepto de la ciudad, que es el que vamos a comenzar a trabajar en el módulo siguiente. 6 es proceso constructivo, tecnología, materiales, instalaciones. Las instalaciones son las instalaciones eléctricas, las instalaciones de agua, las instalaciones de seguridad, ascensores, en fin, toda la parte que, digamos, le da eh, como vida al espacio organizado. 7, economía, esto tenía Bayardo, clave. Y el arquitecto, el ingeniero Meyer, incluye finanzas, porque una cosa clave para que haya obra es que haya dinero. Y ahí pueden aparecer los créditos que uno puede conseguir en los bancos, o los programas oficiales de vivienda también, que da el Estado, digamos, ahí uno presenta su propuesta y si cae dentro de las diferentes líneas de crédito, puede ser beneficiario de ese crédito según los ingresos que uno tenga. Siempre se toma como el 30-40% del sueldo de uno para invertir en vivienda propia, por supuesto. Entonces, repito, estructuras, finalidad, medio ambiente, estética o plástica, como diría Gallardo. 4, 5, entorno, contexto urbano, la ciudad que rodea a mi proyecto. 6, procesos constructivos, el firmitas, vamos a decir también. El 7, economías, y el 8, finanzas. Aquí tomé como ejemplo la carátula que tiene Bayardo en sus 6 coordenadas y puse la obra de Meyer en el centro. O sea, para estudiar esta obra, por lo menos en un relato o en un dibujo, tenemos estas variables, que son también coordenadas, son parámetros, otros usan la palabra parámetros, y otros también llaman variables, que desde luego, otra vez, como ven ustedes abajo, puede otra vez tener subvariables o subsistemas para completar. El concepto
digamos, más general es estructuras, entorno, proceso. Pero eso otra vez tiene diferentes tipos de indicadores. Indicadores, digamos, la dimensión que indica en qué consiste esa variable. No alcancé a poner la otra cosa que tenía Bayardo, que es poner este dibujo encima de un plano de encarnación. Va a ser el intento que voy a hacer para la próxima clase. Y entonces ahí tendríamos en la fotografía todas las variables estas, más la obra y puesta en la ciudad. Entonces vean ustedes qué interesante esta unión de diferentes lenguajes para entender una obra de arquitectura. Creo que les digo que esta teoría de la arquitectura que estamos utilizando para introducción en la arquitectura, por lo menos en lo que yo sé, de esta manera no se da en otra carrera de arquitectura, en que unimos, hacemos la unión, la fusión, la praxis del concepto con algo práctico, así con una obra ahí donde yo vivo, que está ahí para mirarla, cerquita mío. Bueno, con esta última imagen prácticamente culminamos la unidad 1, introducción, ¿cierto? Decía conceptos y definiciones de la teoría de la arquitectura, entonces hemos dado 3 teorías. Orígenes de la arquitectura entre la fusión y el símbolo. Símbolo es lo cultural, la dimensión cultural que tiene la obra. Arquitectura y crítica es a partir de estas coordenadas, uno puede ver si alguna de ellas, digamos, está mejor resuelta que otra, y ahí uno opina. Eso es una crítica. Y la tarea del arquitecto es proyectar y construir esa obra que está aquí en la fotografía. Ahí termina la unidad 1. Desde luego que estas clases que di, yo tengo que convertirlas en preguntas que serán los temas del examen, por decirle de una manera. ¿Cuáles son las teorías de la arquitectura que presentamos en las clases? Entonces, esta pregunta las van a responder ustedes en unos minutos. Otra es, podría ser, ¿hay diferencia entre la teoría y la práctica al, digamos, aplicar las coordenadas? Es decir, no es que uno hace por un lado, otro hace por otro lado la teoría, otro lado por la práctica. Una pregunta interesante, yo contesté eso de manera clara. Y otra también es que aquí estamos siguiendo un proceso, podría decir, muy sencillo de iniciación investigativa. Porque al hacer estos ejercicios a partir de la clase, ya tenemos lo que podría ser un camino, un método provisional, no es el único método, es una forma de zambullirnos en la investigación científica, que dará como resultado hasta ahora los relatos que han hecho, los dibujos que han hecho y lo que les voy a pedir, digamos, de esta clase también, el ejercicio práctico, al cual sí ya le vamos a dar una evaluación, digamos, que les puede servir como proceso. O sea, como ven ustedes, se une todo, no es que se da por aparte cada aspecto, y yo creo que es bueno que distingamos eso porque es la característica de nuestra clase. Aquí hablamos de los contenidos, que son, hemos tomado la modernidad, la evolución de la modernidad, desde la etapa neoclásica, la modernidad, pero la modernidad tuvo otra vez 3 niveles, un nivel donde nació allá en Alemania, en una época ya muy propia de Alemania y de toda Europa, que era la destrucción de Europa por causa de la Segunda Guerra Mundial. Entonces nace ese estilo de arquitectura en Bauhaus con Walter Gropius y después con Le Corbusier. Y tiene sus características muy
podríamos llamar rígidas, porque era racional. O sea, racional es que ya no entraban ahí los sentimientos para hacer el plano o construir, no. Se hacía con unos criterios precisos matemáticos. Y al final eran unos pilares sobre el cual se instalaba una caja, en la cual después libremente, eran planta libre, uno podía darle el uso según la necesidad que tenga. Una vivienda, un negocio, una fábrica, o sea, la estructura quedaba limpia. Y también se hacía esa primera etapa racional, funcionalista, reduccionista, y sin tener en cuenta la naturaleza o todo lo que le rodeaba, era una máquina para habitar, decía el arquitecto Le Corbusier en un escrito muy famoso. ¿Y por qué era máquina? Porque se quería repetir miles de veces como se hacía en una fábrica, eh, un automóvil, o sea, se hacía en serie para que hayan muchas casas porque la demanda era muy grande de la necesidad de casas. Entonces, esa etapa. Pero tal fue el éxito que tuvo este modelo o este estilo de arquitectura que en Europa, en los países anglosajones, Estados Unidos, y más todavía en Estados Unidos, que estaba en un impulso industrial, nació de la revolución industrial, pero después tuvo grandes desarrollos aún mayores en los Estados Unidos, con la electricidad, con la creación del petróleo, el uso del petróleo, en fin, las comunicaciones, etcétera, y se volvió en el estilo dominante de arquitectura. Pero les mostré yo en clase anterior que eso duró principalmente sin discusión 30 años. Después de eso ya cuando la modernidad comenzó a llegar a diferentes países, entre ellos en Latinoamérica, digamos, comienzan a verse algunos ajustes que hay que hacer a ese modelo y nos preguntamos, ¿y por qué es que nos llegó a nosotros la modernidad? Principalmente por la visita que hizo el arquitecto Le Corbusier a Latinoamérica varias veces. ¿Y en qué países estuvo? Estuvo en Colombia, estuvo en Brasil con estos grandes arquitectos, Niemeyer, Lucio Costa. Después estuvo en Uruguay, estuvo en la Universidad de la República, se llama allá, donde está la Facultad de Arquitectura, hablando con los profesores y conversando, digamos, sobre los planes curriculares de las universidades europeas y anglosajonas. Y estuvo también en la Argentina y pasó muy de paso por Paraguay, de los cuales les mostré unos croquis que él sacó, probablemente desde el avión, o estuvo pocos días aquí. Porque Le Corbusier hace unos croquis de sus viajes, que incluso se han publicado porque tienen una gran belleza, y cómo él leía el espacio, digamos, regional o urbano o arquitectónico. Entonces, así fue como después, por ejemplo, la pregunta, ¿cómo estamos hablando del Corbusier ahora aquí en Encarnación, en la carrera de arquitectura? Y ahí tienen toda la evolución. De Montevideo trajeron los primeros arquitectos que crearon la Facultad de Arquitectura hace 63 años en Asunción, trajeron el programa Montevideo. A eso se unieron unos arquitectos brasileños, o también arquitectos paraguayos, estuvieron en Brasil, algún que otro en La Plata, digamos, incluso uno en los Estados Unidos, digamos, y crearon la carrera de arquitectura. Y de la carrera de arquitectura comenzaron a salir otras carreras que se difundieron en nuestro país, en otras universidades, y nosotros tomamos el propio CONES, Consejo Nacional de Educación Superior, tiene como patrón de planes de estudio para carreras de arquitectura nuevas que se quieran crear, el programa que fue originalmente de la Facultad de Arquitectura de Asunción, que fue de la Facultad de Montevideo, que fue de Europa y los países anglosajones. Entonces, ahí tienen ustedes una respuesta a la pregunta, ¿por qué nosotros estamos aquí hablando de la modernidad? Ahí tienen la respuesta. Porque vino todo este proceso, camino,
no de un día, de muchos años. Y entonces tenemos a la pregunta, ¿cuáles fueron las etapas de la modernidad hasta el presente? Entonces tenemos la de Alemania, la de Latinoamérica, y hay una tercera que la leímos en el libro de Harold Martínez, ya arquitectos locales nuestros, de diferentes países de América, incluso en Paraguay, comienzan a mirar la cultura nacional, cómo es el paraguayo, cómo es la palabra que yo les dije, el ethos. El ethos es el carácter, la manera de ser que tenemos nosotros. ¿Somos gregarios o no somos gregarios? Gregario quiere decir que nos acercamos mucho a nuestros parientes, familiares, digamos. Yo estuve en otros países, de Estados Unidos y Europa, y allá la gente es distante. Y se suele decir, si uno quiere saber la hora cuando está en la calle, no tiene a nadie preguntar. Nadie le da ni la hora. Tiene que arreglarse solo, vamos a decir. Aquí, que venga un turista en Encarnación, dice, bueno, ¿dónde queda Moicaé? Capaz que ese que le va a mostrar y a llevarle a Moicaé. Entonces, ese es un tipo de cultura, digamos, gregaria. Le gusta el estar relacionado y es muy propio nuestro. Por eso dicen siempre del paraguayo que recibe bien al turista. Recibe bien, somos amables. En otra parte ya se acabó eso. Hace rato se acabó. Entonces, debe permanecer o vean que con este asunto de la peste, del COVID-19, justamente rompieron con algo que es cultural nuestro, el estar siempre unidos, cerca. Dicen, cada uno en su casa, a 2 metros uno del otro, nadie puede abrazar, nadie puede besar, en fin, y encima te ponen un tapabocas, digamos, para salir. Justamente esta peste hizo que para poder neutralizarla y no contagiarnos, nos exige una conducta completamente en contra de lo que es nuestra propia, digamos, cultura, que es estar cerca siempre. Se prohíbe el tereré, imagínense. Y bueno, todas estas costumbres locales también el arquitecto toma en cuenta en su proceso investigativo y de ahí sale o salió y ya es una vigencia la arquitectura propia de cada lugar. Ya no universal, así como de los grandes conceptos y es un modernismo, minimalismo, etcétera, etcétera. Creo que alguien me preguntó sobre el minimalismo. El minimalismo no es sino una derivación de la modernidad eh, y el maestro del minimalismo que se lo toma a Mies van der Rohe, de quien vimos unas obras también. Mies van der Rohe, arquitecto alemán que también estuvo en el Bauhaus. Pero después vino a los Estados Unidos y ahí minimalismo es trabajar con lo mínimo, sin ningún aspecto que sobrepasara a lo que es directamente la forma de la obra. Pero exige el uso de materiales de altísima calidad. Entonces, tiene un costo que no es el común para una casa económica. Exige materiales de primera calidad y de la más alta calidad. Bueno, entonces les decía que esta tercera etapa es la de la arquitectura local, la arquitectura topológica, que respeta las condiciones de cada lugar y que uno debe interpretar eso local y desde luego también fusionar con lo que es universal, como vimos en las coordenadas de Bayard. Entonces, pueden salir de ahí preguntas de cuáles son las 3 etapas que tuvo la modernidad, la evolución de sus 3 etapas que tuvo la modernidad hasta llegar al Paraguay. Una pregunta que dejo también con ustedes. Bueno, y aquí entraríamos a la unidad 2. En la unidad 2 nos habla del arquitecto y el paisaje cultural. Yo creo que esto fue más comentado ya en las clases anteriores,
El paisaje cultural es quiénes somos, qué lenguaje tenemos, qué idioma tenemos, qué etos tenemos, qué tecó tenemos, una manera de vivir, digamos. Y eso tiene que ser parte de la investigación del arquitecto para hacer sus diseños, sus croquis y después sus proyectos que se construyen para responder a las necesidades de la gente. El segundo punto, el hombre y la ciudad. Bueno, el hombre y la ciudad también ya comenzó a ser tratado en el punto anterior, porque no vivimos aislados. Vea qué notable. Ahora nos aislaron por este problema de salud, pero no, vivimos en una ciudad. Ciudad es la, digamos, la aglutinación de población, digamos, nos aglutinamos como población, cada uno en su casa, diferentes tipos de formas de vivir, primer piso, eh, de 2 pisos, ahora ya aquí se muestran torres de vivienda, ¿cierto? Y entonces, la ciudad también es un proceso dinámico, Ahora, ha tenido su origen la ciudad, de la cual voy a hablar enseguida. La ciudad es algo geométrico, nos vino como algo geométrico. Eso lo van a leer en el texto de Harold Martínez sobre el nacimiento de Atenas. Y en verdad, los cambios que ha tenido los podemos ver cómo es Asunción, cómo es Río de Janeiro, cómo es Buenos Aires, cómo es Santiago de Chile, allí en la cordillera, todos los países de América Latina, Bogotá, cómo es Nueva York, cómo es Washington, Los Ángeles, Florida. Aquí, como ven, no podemos decir esta es igual a esta otra. ¿Por qué? Porque está ahí el aspecto cultural que les decía, la forma de vivir, las condiciones económicas. Y ahí es donde nos sirve para leer el autonodo de Meyer. Para entender la ciudad nos ayuda el autonodo de Meyer. Y nosotros vivimos en ciudad. Entonces, los dibujos que ustedes hicieron identificaban un programa. Por ejemplo, una casa, un colegio, un supermercado, un centro de culto, una iglesia, ¿no? Una iglesia. Y entonces esa iglesia no estaba aislada, estaba en una cuadra, en una manzana, en una ciudad. Entonces justamente el ejercicio que les voy a pedir a partir de esta clase, es un ejercicio práctico, ¿no? Es que ustedes ubiquen lo que han dibujado en su cuadra, en su contexto ciudadano, ya con elementos. Creo que uno o dos comenzaron ya a hacer eso, con la naturaleza que les rodea. Para eso deben hacer otro dibujo, digamos, a lo mejor una escala menor, digamos, y ir poniendo las cosas que puede imaginar que hay alrededor de su tema, alrededor de la iglesia, alrededor del colegio, alrededor de la casa. Entonces vamos a tener, digamos, por primera vez dibujado la escala urbana. Ya iniciamos con la escala de la arquitectura. Ahora vamos a relacionar, anoten esta idea, a nuestra casa con la ciudad. Con la ciudad. Aquí aparece la palabra importante, relacionar, comunicar, conectar, porque no vivimos aislados. Entonces probablemente pueden hacer otro coquis. No digo que hagan todo Encarnación, no. Lo que esté cerca de su casa o cerca del tema que eligieron y denle ustedes, digamos, el tratamiento que estimen conveniente. Ahora, terminado el dibujo, hacen un pequeño
una pequeña narración, así como hicieron en el caso de Bayardo, en hoja anexa, cómo van narrando las diferentes variables del octonodo. Por ejemplo, aquí en ese edificio que muestro acá en la fotografía, en la parte de urbana, eh, esa iglesia en construcción que está muy cae, le rodean ya calles que unen a la costanera. O sea, hay una calle que va bajando de la parte del barrio Kennedy hasta la costanera y termina en la avenida de la costanera. También hay mucho verde y mucho espacio verde alrededor, entonces medio ambiente verde. Y está en una altura. La localización es en una altura para que cuando esté terminada sea un lugar también que mire el paisaje que tiene enfrente. O sea, hay un paisaje de toda la costanera, incluso se ve Posadas. ¿Sí? Una maravilla el lugar. El arquitecto no elige en cualquier parte, elige en un lugar donde pueda eh, diferenciarse su obra también de las otras. Y como este es un programa que va a ser un ícono, hasta ahora tenemos esto del silo y de la fábrica que estaba ahí al lado, pero ahora va a venir un ícono ya de modernidad, no de modernidad, de posmodernidad, o sea, lo que está después de la modernidad. Y seguro que va a ser un lugar de atractivo para los visitantes, incluso para nosotros los ciudadanos, porque es una actividad comunitaria como es la actividad religiosa. Entonces, Arquitecto, sí, hablando de posmodernidad, ¿no sí, se le denominaría o no podría decirse, en vez de decir posmodernidad, sería ya una fase era futurista? sí, al decir posmodernidad es porque, como le conté, la evolución que tuvo lo que conocemos como modernidad en la arquitectura se fue transformando, pues, se fue transformando. Y ahora ya el concepto de modernidad que vino con la revolución industrial eh, que hubo en Inglaterra y después en Estados Unidos con la electricidad, eso hoy ya cambió. ¿Y cuál es hoy lo más actual? Pues la era del conocimiento, la física cuántica, los celulares, todo este aparato tecnológico que nos atrapa y cada vez nos determina más, ¿cierto? ¿Quién ahora no anda con su celular? ¿Por qué estamos haciendo la clase a distancia? Digamos. Entonces, a eso hoy se le llama lo que está después de la modernidad. Ya no tiene todavía nombre. No hay un nombre. A veces un nombre es una especie de idea nomás para ver si entendemos en general lo que pasa. Pero esto que pasa tiene características que no son iguales a la modernidad. Y una de ellas es su nivel planetario. Vea que ya nosotros no es nomás encarnación, ¿cierto? Estamos ya conectando ahora probablemente con todo Itapúa ya, y cada uno de su casa. Eso no había en la época de la universidad, la modernidad tradicional. Entonces hay otra escala, nos comunicamos más, pero a la vez estamos más solos. Esa es la contradicción. Estamos más en la computadora, pero entonces se va perdiendo la relación humana. La máquina comienza a ser un factor muy importante, ¿cierto? Y al ser la máquina un factor importante, el que pierde es la persona, lo humano, lo subjetivo. Este es un debate que viene de antes, desde Galileo, siglo XVI, y que ahora va teniendo claridad. Se habla incluso que en un futuro, eso salió incluso en un libro, 1983, de un gran novelista anglosajón, que hacía como una especie de profecía, que este proceso, en 1983, una profecía de que a medida que avanza este proceso de super tecnología, cada vez íbamos a ser más controlados y que incluso en el futuro
y vamos a tener incrustado en nuestro cuerpo una especie de chip o un chip. Cosa que nos vamos a convertir en híbridos. Claro, claro. Y ayer vi un video de China que para controlar la peste ahí, cada ciudadano tenía su chip ya. Entonces vamos a decir que usted está en su casa y hay una central donde mira que está usted. Y todos los ciudadanos están mirados así. De repente a usted se le ocurre salir a jugar fútbol enfrente, pero está prohibido eso. Entonces sale usted y entonces eso se registra en la central donde están las informaciones y le mandan un dron a donde está usted, ¿cierto? Y le dicen, vuelva a su casa. El dron le dice, ¿y qué hace usted? Vuelve a su casa. O sea, vamos a estar controlados todos. Vi ayer en un video. Y entonces, al poder controlar todo, es que los planes probablemente de disminuir el contagio resultó en ese lugar. Como nosotros acá no tenemos chip injertado, muchos no hicieron caso a quedarnos en nuestra casa. ¿Sí o no? Sí. Entonces, por eso es que ahí hay una incertidumbre y no sabemos bien si con estos que vinieron de otro lado, con nosotros que salimos afuera, con esto que hoy aumentó ya la salida, no va a aumentar el número de contagios. Dios quiera que no, ¿cierto? Dios quiera que no. Porque la clave es controlar que no haya contagio. Pero el comentario que hice yo es a su pregunta de por qué ya posmodernidad. Estamos mucho más de lo que era en el siglo 1850. Estamos en otra cosa ya. Pero tenemos que aprender a vivir. ¿Cómo aprender a vivir? Estamos viendo también que esta realidad del virus que nos ha llegado de lejos y rápido, esa rapidez también no había antes. Ahora llega rápido, vamos a decir. Nos muestra también que nos sorprendió a todos, incluidas a las personas del gobierno de muchos países nuestros. Y los encontró que no estaban preparados para este problema tan grave. Y lo primero era que nuestros sanatorios, nuestros lugares de salud, no estaban totalmente preparados para, digamos, atender el número de contagios y muertes incluso que provocó este desastre. Vean lo que pasó en Italia, ¿cierto? En Italia, lo que pasó en Ecuador, en fin, lo que pasó en diferentes lados. ¿No? Lo que mostró es la debilidad del Estado. Entonces, la debilidad del Estado, todo Estado sigue un modelo de desarrollo. Entonces, ese modelo, a la hora de un desastre, no estuvo preparado. Vean lo que pasa aún en los Estados Unidos. Incluso en Nueva York, que Nueva York siempre fue la capital del mundo. Ahí está Wall Street. Wall Street es el lugar donde se manejan las acciones internacionales de las corporaciones. Entonces el Wall Street dirige el comercio mundial. Pero también se paró el Wall Street. Estaba leyendo también, viendo por televisión, que Estados Unidos tiene ahora 16.6 desempleados. ¿Quién iba a creer, no? 16, el país que es nuestro modelo, su modelo. Claro que ellos tienen una especie de seguro de desempleado. Creo que unos meses, mientras uno no está empleado, recibe una cantidad de dólares para poder sobrevivir hasta encontrar empleo. Entonces ahí deja de tener. Nosotros acá, el desempleado no tiene un seguro de desempleo que hay en Europa, que hay en Estados Unidos. Por ejemplo, Inglaterra, país que fue imperialista,
fue dueño de la India, fue dueño allá de las islas de los... Maldivas, ¿eh? Las Malvinas, Maldivas. las Malvinas, imagínate cómo están, qué desastre, ¿no? Yo hacía como chiste, tengo un pasaje y estadía a quien me conteste bien la pregunta, pero para ir a Italia. ¿Aceptaría usted ir a Italia? Yo creo que ahora casi todas las becas son para Europa, para Estados Unidos, ¿cierto? ¿Cómo son las cosas, no? Todas las becas estas que hay, y muy lindas, y que se pueden conseguir aquí en el CONACYT, etcétera, etcétera, todas apuntan ahí. Pero sucede que en nuestros países latinoamericanos, salvo algunos casos, digamos, se han manejado mejor en su control de esta epidemia. Y hay mucha sabiduría en nuestros países latinoamericanos. Y puede pensarse en una mutua colaboración, intercambio científico, intercambio cultural, etcétera, etcétera. Porque no quiero lanzar un concepto, pero pareciera que tenemos mucho que aprender uno de otros, ayudarnos unos de otros. Es lo que se llama la cooperación sur-sur. Nosotros somos del sur, vamos a decir. Entonces, la cooperación sur-sur, que lo mejor que tiene Chile, intercambiar con Chile, con Paraguay. Lo mejor que tiene Brasil, intercambiar con Paraguay. Lo mejor que tiene Colombia, con Paraguay. Y cada uno entre sí, aunque ese mercado común que se hizo hasta ahora no funcionó, pero yo creo que gradualmente por necesidad van a tener que funcionar, porque necesitamos muchos habitantes que consuman. Y en Latinoamérica hay millones de habitantes que si estamos conectados podemos intercambiar los productos y beneficiarnos todos. Entonces nos está enseñando mucho, o sea, nos está haciendo pensar esta peste. Entonces, el hombre no vive aislado, entonces. Vivimos en una ciudad. Sería el segundo punto que está en mi programa. Y el tercero es orígenes de la ciudad. Bueno, en orígenes de la ciudad, entonces, vamos a pasarles, o voy a pasarles, para su lectura, el primer capítulo del libro del señor Lewis Mumford. Creo que habré mencionado ya. Lewis Mumford. Su título es La ciudad en la historia. Sus orígenes, transformaciones y perspectivas. Entonces, en el capítulo 1, digamos, que se llama Santuario, Aldea y Fortaleza, son 3 programas que hubo en la etapa inicial, previa a la ciudad. Santuario, porque había que adorar a algún dios. Tenemos diferentes lugares, hubo eso. Las primeras reuniones que se hicieron luego del hombre cazador, el hombre que recorría, digamos, lugares. Y aparece por primera vez que una pequeña población se asienta en un lugar, ya no va a cazar en el monte y para subsistir cría el ganado, las cabritas, diferentes productos, las gallinas, etcétera, etcétera. Y también inicia la agricultura. O sea, una vez que el hombre se asienta en un lugar, tiene que mantenerse, tiene que crear su alimento, sus condiciones de vida. Entonces aparecen las primeras aldeas con sus casas. Aquí nosotros tenemos, en próximas clases voy a mostrar algunas viviendas indígenas que aún existen en el Paraguay y esas viviendas no pasó por ninguna modernidad de Alemania ni nada. Es la cultura local de los indígenas que crearon su forma de protegerse de la naturaleza, de la lluvia, del fresco, del calor, y expresaban en su obra, por ejemplo, su cultura. Y una diferente a nosotros, la gran importancia de la comunidad. Tenían su Oga Tuishama, un lugar amplio donde se reunían todos y para decidir
el plan de vida que tiene, digamos, ese grupo indígena. Y pequeñas chozas de la vida familiar. En fin, según mi costumbre, entonces, se crea el espacio para vivir. Aquí no tenemos un Ogaguazú como ellos tenían. Tenemos, sí, edificios para actividades sociales, lugares de encuentro, etcétera, etcétera. Pero no iguales a lo que tenían los indígenas. Y fortaleza en ese tiempo, especialmente Grecia y otros lugares, era que tenían guerras continuas con sus vecinos. Y entonces, para protegerse, se creaban las fortalezas. Eran grandes muros que entonces no se podía entrar con facilidad en los lugares donde tenían ellos la ciudad. Entonces, ese primer capítulo de Lewis Mumford trata de esto. Ahora, lo interesante de Lewis Mumford es que, aunque él habla en general, sí se refiere a Europa y los países anglosajones, podemos tomar de él varios conceptos, porque también nosotros, en este caso de Encarnación y en el caso de Asunción y otras ciudades, fue creada por los colonizadores. Esos colonizadores eran españoles. Entonces ellos traían de Europa estos modelos geométricos de diseño de ciudades, ¿cierto? Entonces, este documento los vamos a pasar, les voy a pasar para que ustedes lean, vayan leyendo ya el primer capítulo del cual vamos a tratar en la próxima clase. Y el segundo texto es el profesor Harold Martínez Espinal, arquitecto colombiano de la ciudad de Cali, que yo he hablado ya, que tiene su libro Del hábito al hábitat y al habitar. Entonces, ahí en sus páginas, ya muy adelante, hay un capítulo que lo consideré muy interesante, que tiene el tema del desarrollo urbano de Atenas y de sus consecuencias espaciales sobre el hábitat existente. Hábitat es el lugar donde uno vive, ¿no? Preexistente es que ya había. Entonces, él cuenta en este texto interesante, el arquitecto que hizo Atenas se llamó Hipodamos de Mileto. Hipodamos de Mileto. Entonces va contando y dice que en el lugar donde, muy cercano a Atenas, había una población, pero ella estaba formada por aldeas. Primero 15.000 habitantes, y así va pasando los siglos y aumenta. Y la economía era fundamentalmente el comercio, la artesanía y la creciente industria naval, porque es al lado del mar de Egeo. Entonces, para ellos la naviera era vital para hacer intercambios con otros lugares, traer productos y llevar productos. Entonces, hay que tener en cuenta que una ciudad se forma alrededor también, además de la necesidad de los habitantes, del tipo de comercio y de producción que hay en el lugar. Hay que fíjense un poco ustedes de su comunidad, cuáles son los productos, vamos a decir, que nos sirven para intercambiar materias primas, puede ser agricultura, puede ser ganado, puede ser artesanías, en fin. Vean un poco eso. Y esto después hay que trasladar a otro. Perdón, no escucho. Hay que trasladar a otro lado. Entonces faltan caminos, hay que hacer vías, etcétera, etcétera. Pero lo que cuenta el profesor Harold es que había entonces en Atenas aldeas aisladas y muy integradas a la naturaleza. O sea, había mucha vegetación, mucha aldea, mucha vegetación. Pero luego, en el siglo
V antes de Cristo, hay en Atenas un florecer intelectual y aparecen las matemáticas, la geometría y la filosofía. Creo que yo hablé ya algo de esto, ¿cierto? Algo de esto. Y eso ya es diferente, o sea, pensar racionalmente, aparece la razón para construir conocimiento. Es diferente a vivir siendo cazador, siendo sedentario, haciendo agricultura, ¿cierto? Entonces es otro nivel abstracto, digamos, de la mente. Y ahí aparecen estas personalidades y dicen, necesitamos ya una ciudad. Y esa ciudad, estado, se llama así ciudad-estado, en griego se llamó polis, P-O-L-I-S, polis, ¿cierto? Y que necesitamos construirla geométricamente. Entonces, se va a pasar de un diseño totalmente orgánico que sigue la naturaleza a otro que es geométrico. Vean el gran paso ahí, pero es un paso no solo arquitectónico o urbano, es un paso mental. Pasar de la vida concreta a la vida pensada, razonada. Y esa vida pensada se traducía arquitectónica y urbanísticamente en un modelo geométrico de ciudad. Ese es el origen de Grecia. O sea, vean que tiene otra vez que ver con mi mente, con mi mentalidad. Entonces, es lo que yo más insisto con ustedes, que tomen nota. La clave es esa idea, esa pauta que le guía a usted. ¿Por qué yo estoy aquí? Incluso les hablaba de ese libro de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido. Uno primero tiene que buscar el sentido de uno. ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es el proyecto de mi vida? Ustedes ya han elegido el de ser estudiantes de arquitectura. Pero entonces deben ser fieles a eso y seguir adelante con fe, decisión, pasión y dedicación, fundamentalmente, para poder construir sus metas en realidades. Entonces ahí aparece la Atenas amurallada, que tiene unos puertos, entonces relacionada a unos puertos, y en el punto más alto no era una cosa plana, era todo así un terreno con relativa montaña, y en la parte alta estaba el edificio de más valor que tenía para ellos, que era como una especie de, no le llamo iglesia, era un lugar de culto, eh, un lugar de culto, y tenía delante sus pilares, y había lo que sería una pieza donde se hacía el culto, las sacerdotisas hacían el culto, y otro lugar donde tenía el tesoro de la ciudad, o sea, el oro, todo lo que habían ganado en las guerras, todo se guardaba en ese lugar. Ese lugar se llamaba el Partenón, Partenón. Tenemos que, cuando hablemos en detalle de esto, mostrar la fotografía del Partenón, pero ya pueden buscar ustedes, hay muchas fotos del Partenón. Y el Partenón estaba entonces en esa ciudad que se llama la Acrópolis. La ciudad como tal, polis, la ciudad polis, pero dentro del polis estaba el Acrópolis. El Acrópolis tenía los programas de urbanismo. ¿Y qué programas tenía esa ciudad? Principalmente el lugar era el espacio público que se llamaba Ágora. Anoten, por favor, Ágora, con acento, Ágora, que era el espacio público donde se reunía la gente, principalmente los filósofos, a debatir. Ahí nace el concepto de debate, de confrontación de ideas racionales, y que de ahí salga un concepto en el cual se concerte como aceptado, ¿cierto? El Ágora entonces tiene, la polis tiene el Partenón y la Acrópolis.
la Acrópolis tiene programas como el Ágora. Y también tenía un teatro, increíble, ¿no? Ahí nació el teatro. Como era una zona montañosa, en la montaña se hacen las diferentes gradas en semicírculo, y en la parte interna es que estaba el lugar donde representaban los actores las obras teatrales. Uno de los grandes dramaturgos fue Eurípides. Alguna vez habrán escuchado Edipo Rey, la gran obra. Las Troyanas, Eurípides, las Troyanas. Ayer veía la televisión que estaban festejando en Asunción la existencia de 25 años, creo que 25 años, algo así, del teatro dirigido por el arquitecto José Luis Ardizone, el Arlequín se llama. Y contaba él que la primera obra que expuso en su teatro el Arlequín era Las Troyanas, del autor Eurípides. Vean, Grecia presente en Asunción. Entonces, ahí nació el teatro, en Grecia, en la ciudad Atenas. Y en fin, otros. En ese teatro, digamos, en el Ágora se daba el foro. El foro es la discusión, el debate, que nosotros usamos incluso aquí en la clase a distancia, la utilización del foro. Si yo a ustedes ahora le doy la palabra para que contesten las preguntas, actúen, me están respondiendo y estamos estableciendo una comunicación, una interrelación entre nosotros, y de eso saldrán claridades, saldrán ideas prácticas que podrán aplicarla a ustedes en sus trabajos y yo también para conocerlos mejor y evaluar sus resultados. Entonces, la interacción humana. Entonces ahí nace la ciudad. Pero vean que Grecia entonces en su ciudad tuvo que tener una etapa que podríamos llamar rural, aldeana, en donde la naturaleza es completamente respetada y se cambia de mentalidad a una mentalidad ya razonada, abstracta, y crean la ciudad geométrica, donde se tiran abajo toda la naturaleza que había para construir las obras que hacen a la ciudad, o que hicieron a la ciudad de Atenas. Entonces, estoy respondiendo el ejemplo del origen de una ciudad. El origen de una ciudad. Nosotros tenemos que ver cómo nació Encarnación. Podemos indagar. Hay obras que indican eso. Y una obra es del arquitecto Juan de Historia, de segundo curso. Y yo le llevé a él el dibujo de los compañeros de ustedes que hicieron el dibujo de la catedral de Encarnación, ¿cierto? Catedral de Encarnación. Y entonces le dije, profesor Brizuela, quiero que usted me diga qué estilo, sí, qué estilo tiene la catedral de Itorbek. ¿Ven esta imagen? Atención, ¿ven esta imagen que sale? Sí, profesor. Bueno, Sí, profe. consultando el dibujo que ustedes hicieron, le dije, dígame qué estilo tiene esta obra de la Catedral de Encarnación. Y su respuesta fue esta que está aquí. El neoclásico original europeo, del cual hablábamos, ¿se acuerdan? Del origen de la modernidad, William Morris, etc. En Europa fue más una imitación de la cultura clásica y del Renacimiento. Cuando habla de clásica es Grecia, Roma, Barroco, Renacimiento, romano. Es el neoclásico original europeo, incluso norteamericano. Pero acá en América no teníamos nada que imitar. Por lo tanto, nuestro neoclásico fue una copia de la copia. O sea, nos copiamos a nosotros mismos lo que hacíamos.
el neoclásico paraguayo, dice el arquitecto Juan Brizuela. Juan Brizuela. Tiene ya muy pocos elementos de la cultura clásica. Esa es la tercera etapa que podríamos llamar nosotros en nuestro esquema de cómo fue desapareciendo la modernidad, ¿no? Se construía con los elementos y materiales disponibles en la zona. Toda esa intro quiere decir endógeno, o sea, de adentro salía nuestra obra. Para responderle le corresponde a un neoclásico paraguayo, inventó la palabra, neoclásico paraguayo. Y esto sería el último nivel de la evolución del modernismo en el Paraguay. ¿Qué les parece? Qué interesante. Y ahí también para colaborar el arquitecto César Aquino, profesor de taller nuestro en la carrera, nos mandó su dibujo de la catedral, sencillamente para compartir con ustedes. Maravilloso trabajo. Ahí le puso un poco de verde, ¿cierto? Cuando yo les digo, muestren la ciudad, hagan otro dibujo donde esté las otras casas, si hay una tienda, dibujen un poco una cuadra o ver que existe la calle, la vereda, las escaleras para el acceso. Y nos manda a tener un dibujo cuando existía el tren que llegaba aquí a la estación de Encarnación. Entonces, así que yo me tomé el trabajo para poder contestarle a los compañeros que tenían como tema la iglesia de catedral, les traigo esta respuesta. Es más, el arquitecto Juan Brizuela me dijo que si alguien tiene interés así de conocer sobre alguno de estos temas históricos, él estaba a la orden y al que tenga interés yo le puedo hacer llegar el teléfono del profesor. Y ahora viene el ejercicio. Creo que ya me he adelantado incluso. Al ejercicio ya croquisado del tema de su elección, cada uno tiene su tema, agréguele el contexto urbano, o sea, lo que le rodea al tema. Y puede hacer otro dibujo, es decir, aplicando el octonodo de Meyer, del cual hacen un relato para cada relato breve de cada uno de los componentes del octonodo, ya una vez con su dibujo. Cuando me envíen esto, ojalá un día antes o 2 días antes, bien pronto de la clase que viene, yo entonces voy a evaluar y me va a servir a mí para darle la calificación de proceso de este mes. Este trabajo vale 5 puntos, que es el máximo para proceso. Entonces, aquí hay entonces el resultado de todas nuestras clases anteriores que se convierten entonces en eso que van a escribir ustedes en estos gráficos. Y eso ya pueden poner bien abajo su nombre, que ustedes son sus autores. Después podemos ver, cuando avance nuestro curso, que esto va a ir mejorando y capaz que hagamos una exposición cuando ya termine la pandemia y todas esas cosas, para compartir con las otras cátedras que tenemos en arquitectura, incluso de las otras carreras. Ahora, quiero llamar la atención a algo interesantísimo que ocurrió gracias, en este caso, al dibujo de ustedes. Yo pedí colaboración a la cátedra de historia del segundo curso, que está atendida por el profesor arquitecto Juan Emanuel Brizuela, y me brindó su colaboración. Pero también al ver que había necesidad de esto, se integró también el arquitecto César Aquino, titular de la cátedra de taller de arquitectura del segundo curso, y yo. Entonces, 3 profesores se unieron para atender este tema que estamos hablando ahora. Entonces ahora, como siempre, también les voy a pedir que además de este artículo
que les pido, este ejercicio, siempre me manden qué aprendizaje significativo han obtenido de esta cuarta clase. Eso siempre me tienen que seguir haciendo en cada clase. Y háganlo, si quieren hacer en una línea, en dos, un solo aprendizaje que más les parece a ustedes que les llega, que les puede ser útil. No solo en nuestra asignatura, sino en todas las asignaturas y en la vida práctica. La otra vez las respuestas que me dieron me dejaron muy feliz, porque había conceptos muy valiosos como autoaprendizaje, las coordenadas de la arquitectura. Fantástico estaba eso. Y ahora que voy dando más elementos, ustedes a lo mejor van a ir agregando más elementos y ir teniendo de a poco su criterio propio. Y eso es lo que yo quiero en este curso. Que este curso sea una gimnasia para pensar arquitectura. Gimnasia para pensar arquitectura. Nosotros en la ciudad tenemos muchas casas de gimnasia para tener músculos, buenos músculos, buenas pantorrillas, etcétera, etcétera. Pero no hay muchas casas para ejercitar la mentalidad, la mente. Y este curso es para hacer gimnasia mental. Anoten eso como objetivo del curso. Por eso tenemos una dimensión personal, una dimensión técnica, como le dije siempre. Bueno, ahora ofrezco el foro a ustedes para escuchar sus inquietudes y así voy a ir tomando nota. Está abierto. Sí. Inicie con las preguntas que le hice, ¿no? Por ejemplo, una pregunta técnica. ¿Cuántas teorías de la arquitectura tenemos? Hasta ahora, hay muchas más también. Pero hasta ahora, ¿cuáles? Espero su respuesta. Hasta ahora 3, profe. Sí, muy bien. ¿Cuáles son? Vitruvio, ¿sería uno? ¿Cómo? Vitruvio, Vitruvio, sí. Gallardo, Gallardo, sí. Octógono. Y Meyer. Meyer. Muy bien. ¿Saben para recordar? Imaginen el dibujo. Imaginen el dibujo. El uno era 3, el otro era 6 y el otro 8. El ingeniero Meyer va, ojalá tengamos la gratísima visita de él este año. Ojalá que mejore este asunto de la pandemia y pueda venir otra vez. Pueda venir acá de visita. Tiene que venir a levantar toda la madera que hay en la obra y que quede ya la obra a la vista. Me dijo que él iba a venir, pero de repente apareció este asunto de encerrarnos y eso. Y entonces, cuando venga para eso, yo los voy a traer a la facultad otra vez, a la carrera, y lo van a conocer. Y contarles que ustedes han estudiado ya León Tonó, le va a poner feliz a él. Y tienen ustedes enfrente a un maestro de la arquitectura mundial. Otra pregunta era, ¿para qué sirven estas coordenadas? ¿Para qué sirven? O estas variables, o estas teorías. Cortita no van a pregunta. Sí, adelante. Para poder aplicarlas a nuestras construcciones. Sí. Y aplicarlas para comprender la obra de arquitectura. Ahí va a haber una comprensión. Comprensión es un aprendizaje. Entonces, un aprendizaje que va a ser ordenado, lógico y sistemático, no desordenado. ¿Cierto? Entonces, cuando se une la teoría de estas coordenadas con la práctica, o sea, el tema que ustedes eligieron, unidos, ¿cómo se llama eso que cuando une la teoría con la práctica? Esa forma de pensar, ¿cómo se llama? Praxis.
Praxis, exactamente, praxis. Y es una concepción ya, vean que nos separa la teoría de la práctica. Entonces, enriquece la lectura, enriquece. Por eso podemos integrar en nuestro próximo dibujo la obra con aspectos de la ciudad, con la naturaleza. Antes era solo estudiar la arquitectura, no más. ¿No? Ahora integramos todo, porque arquitectura es algo que no está aislada, está articulada a la realidad donde se instala la obra. Entonces, tiene muchas variables. Lo que nos está mostrando es que también la arquitectura tiene muchas variables. O sea, es un complejo, es un sistema complejo. No puedo yo desarrollar eso todavía con ustedes, pero contarles que no es algo aislado. Y incluso mentalmente, cuando utilizamos la unión de la teoría con la práctica y hacemos la praxis, estamos ya trabajando en el ámbito de la complejidad. Y eso es muy avanzado en la ciencia. Es muy avanzado en la ciencia. Otra pregunta. ¿Cómo llegaron los programas de arquitectura hasta nosotros aquí en nuestra carrera de Encarnación de la UNAE? Nace en Alemania, puede ser. Exactamente. Luego pasa por Norteamérica Sí, exacto. y luego pasaría a nuestra cultura. Exactamente. ¿Y quién fue el arquitecto así famoso que viajó hacia Latinoamérica trayendo estos conceptos de la arquitectura moderna? Le Corbusier. Le Corbusier, exactamente. Él estuvo viajando y entrevistándose con arquitectos importantes de cada país que visitó. En Colombia, en Brasil, con los grandes constructores de Brasilia. Vea que Brasilia nació de cero, ¿eh? De cero se hizo. Desde la primera piedra hasta lo que es hoy. Y ahí estaba Lucio Costa, el diseñador de la ciudad, y estaba Oscar Niemeyer, que era el proyectista de las obras más importantes que hay en Brasilia. Y Niemeyer inicialmente tomó los conceptos de Le Corbusier, pero le agregó ya lo tropical de Brasil. Entonces ya no estaba más en el modernismo original, sino en una segunda fase. Y más adelante ya pase a una fase completamente brasilera ya. O sea, adquiere ya una arquitectura de identidad brasilera. Entonces, así poco han sido la evolución histórica y arquitectónica que nos llega hasta nosotros. Por eso yo siempre les digo, aquí no se trata de copiar, aquí se trata de saber pensar para construir lo nuestro, utilizando lo mejor que haya de lo universal, pero que lo central, el énfasis, sea la expresión de lo nuestro propio. Ese es un poco el concepto. En materia de lo que yo hablé sobre ciencia, en otra clase voy a hablar toda la clase sobre la parte científica, pero algo dije que la ciencia tenía un camino, ¿cierto? Un proceso. Y en el caso nuestro, ¿cuál es el proceso que hemos seguido? Así de sencillo nomás. ¿Quién puede hablar? ¿Por dónde comenzábamos y después qué hacíamos? Paso siguiente, hasta llegar a la graficación. ¿Quién, por favor, responde a la pregunta? Profe, ¿cómo fue el comienzo de tu pregunta? ¿No se escuchó bien? Ah, sí. ¿Cuáles son los pasos, digamos, que ustedes están iniciando en investigación?
los diferentes pasos que han hecho hasta llegar al gráfico. Eso ya es un proceso investigativo muy sencillito. Entonces, ¿qué primero hicieron? Después, ¿qué segundo? ¿Qué tercero? Etcétera, etcétera. Les ayudo. Comenzó la Con, clase. con respecto a nuestro trabajo, Con respecto a su trabajo, exactamente. ¿Qué pasos hizo usted? yo, por ejemplo, investigué más acerca de la iglesia de mi barrio, sería, busqué Sí. un poco de su historia y me encontré con algo muy distinto a lo que hoy se ve, Ah, porque fue construido anteriormente a orillas del río Paraná, o sea, muy cerca, había sí. mucha vegetación, era como un lugar muy tranquilo, donde no había casas ni nada, ¿verdad? Inclusive con los años hasta ahora está completamente diferente porque cuando yo empecé a vivir ahí era un lugar súper despoblado todavía. Sí, En sí. cambio ahora ya no hay vegetación, son todas casas, inclusive está en la costanera, a pasos de la costanera, y hubo un cambio completamente radical. Sí. Formidable. En la narración que hagas, incluye todas estas experiencias tuyas. Haces la narración. Eso que tú dices es un poquito en la parte urbana, cómo nació la iglesia en la ciudad. Ese es el tema. Y escriban todas así, todas estas experiencias, porque lo que escriban, a lo mejor cuando esto tengamos un escrito ya de todos, podemos sacar un cuaderno y mucha gente va a aprender algo de todos estos temas que ustedes están haciendo. Y esa es la gran importancia que tiene la investigación. Y en este caso, referida a temas de la ciudad y temas de la arquitectura. Muy interesante, Angie, eso. Entonces se comienza a zambullirse en la realidad, ¿no? Esa realidad que fue escrita por Angie. Antes hubo la clase, después se eligió el tema, de muchos temas eligió ese. Luego hizo un primer relato, ¿cierto? La primera narración, que se hizo no así por hacer, sino se tomó en cuenta las coordenadas de Bayardo, ¿cierto? El paso siguiente, eso es un lenguaje, la narración es un lenguaje, la teoría es otro lenguaje. Y el paso siguiente, que fue hacer un croquis de la obra, es otro lenguaje, es un lenguaje de imagen. Y este otro que le pido ya es un lenguaje de conjunto, el lenguaje que integra la arquitectura a la ciudad. Pero si le preguntan a ustedes cómo hizo, qué método usó, ustedes pueden contar paso a paso y ese método se llama método inductivo. Inductivo, que quiere decir que se parte de la realidad y después de la experiencia, con la experiencia de la observación, digamos, vas tomando los temas y de ahí sacas tu narración. Entonces, método inductivo, que es empírico, o sea, se lleva a cabo en una realidad concreta. ¿Me anotan todos estos puntos que les doy? Es muy importante esto, porque a medida que vayamos tratando, les va a ir quedando también a ustedes la práctica de métodos de investigación. Entonces tratamos eso. Después vimos que cada etapa del modernismo duró 30 años, después sus 3 etapas. Y esta última ya es la nuestra, ¿no? La de un neoclásico paraguayo. Me gustó el término del arquitecto Brizuela, neoclásico paraguayo. Y probablemente cuando ustedes sean arquitectos, digamos que de acuerdo a las condiciones, a la tecnología, a las comunicaciones, vamos a crear otros aquí para nuestro país, para nuestro país. Nosotros, como
está en las 6 coordenadas de Bayardo. El objetivo de la arquitectura es que la gente viva bien en ese espacio organizado. Entonces, eso es, ¿para qué la arquitectura? Para que viva ahí una gente y viva bien. Ese es el objetivo. Por ejemplo, si yo pongo una pregunta ahora, por decirle una, ¿no? La arquitectura, lo principal es la obra de arte de la arquitectura. O sea, la parte plástica. Para nosotros, en el Paraguay, ¿verdadero o falso? Falso. Para nosotros en el Paraguay es falso. Pero sepa, señorita, que en otros países, ya con todas las necesidades atendidas, la gente, digamos, con tranquilidad económica, etcétera, etcétera, incluso los gobiernos con tranquilidad económica, aceptan también lo que podríamos llamar edificios icónicos, o sea, que sean como señal de la ciudad, con miras a que eso genere turismo y donde la belleza sea lo central. No es nuestro caso. Nosotros estamos todavía con necesidades muy fuertes que tenemos que atender eso. Eso nos va a servir ahora después para conversar sobre qué programas de arquitectura son los más urgentes que tenemos que proyectar y construir en Encarnación o en la ciudad o en el lugar donde viven. Vayas pensando. Ustedes eligieron estos hasta ahora, pero esta pregunta va a plantearse más adelante. ¿Qué programas? Tienen que mirar nomás lo que hay ahora y ver qué necesidades hay, en qué condiciones están. Por ejemplo, ahora hay, gracias a la pandemia, mucha gente que necesita hospitales. Nadie puede decir que construir en el campo de la salud aquí no sea lo urgente y mejorar lo que hay. O sea, si eso no se hace, nos morimos todos, ¿cierto? Pero después ya va a ser el asunto económico. Entonces, generar fuentes de empleo, fuentes de trabajo, producción. Ahora, la producción también tiene que llevarse del lugar donde se produce a otro lado. Entonces van a haber buenos caminos, buenas vías, etcétera, etcétera. Y nace también el comercio, se fortalece el comercio. ¿Sí? Van saliendo los temas. Yo siempre cito aquí en el barrio Cabrore, donde yo vivo, hace 20 años, cuando compramos ese lote, ahí se terminaba Encarnación, en ese lado. Después de eso, había montes. Hoy es un barrio lleno ya de construcciones, porque ahí está instalada una universidad y tiene numerosas carreras ahí. Incluso ahora están construyendo la Facultad de Medicina, un edificio de 3 pisos que está terminando. Pero la cantidad de casas, casitas, incluso ahora casas en altura, 3 pisos, 4 pisos, para alquilar a estudiantes que estudian ahí. O sea, el programa Educación Universitaria generó programas de arquitectura, de vivienda para estudiantes. ¿Se dan cuenta? Pero también el estudiante no necesita solo vivienda. Entonces hay comedores, restaurantes. Pero no solo eso, hay fotocopiadoras, hay venta de, ¿cómo se dice? Venta de artículos, librerías, en fin, todo lo que necesitas para estudiar, ya hay ahí los comercios para vender. Entonces, ese es un ejemplo interesante de cómo se convirtió en un barrio que podríamos llamar universitario. Muy interesante. Ya le digo, cuando yo compré el lote, incluso el vendedor me decía, compran toda la manzana, me dijo. No, yo no tenía la plata de comprar toda la manzana. Aunque te voy a bajar, te voy a baratísimo, te voy a dar. No, yo quería hacer yo en toda la manzana. Bueno, ahora un lote ahí no baja
de 300, 400 millones. De 20 por 30. Entonces, ¿qué cambió? Buena pregunta, buena pregunta. ¿Qué valoriza una propiedad? Interesante. Eso tenemos que nosotros comenzar a estudiar. Entonces, del lugar donde tienen la casa, ¿cuáles son los programas más repetidos, más icónicos? Estoy hablando cómo vivimos en relación. Entonces, puedo dar una pregunta. ¿La arquitectura es aislada de todos los otros programas? ¿Verdadero o falso? ¿Quién responde? ¿Cómo era la pregunta? La Falso. arquitectura es un hecho totalmente aislado de otros programas. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Lo estamos hablando. Somos seres sociales en primer lugar. Pero también donde vivimos necesitamos relacionarnos con otros. Porque no tenemos todo. Hay que ir ahora hay al supermercado, antes era en el mercado. En fin, después de ahí hay que comprar, ¿cómo se llama? La plaquita esta para poner el celular, ese es otro. En fin, diferentes cosas están en diferentes lugares. Entonces, tenemos que tener esa circulación para ir respondiendo a nuestras necesidades. El hecho de la educación. Hay que salir de la casa para ir a estudiar. Este es un caso completamente extraordinario, el que estemos estudiando a distancia. Que les digo, es una cosa interesantísima. Hay cursos internacionales, pueden ver en internet, en que se ofrecen cursos de grado, posgrado, totalmente virtuales. Yo hace como 3 años seguí un curso virtual, ese duró 4 meses, y era sobre epistemología contemporánea. Epistemología es un poco la ciencia contemporánea. Y bueno, hace 3 años yo hice un curso a distancia en otro país, y entonces había así también clases en que daban conferencias los profesores, y le mandaban a uno lecturas. Pero también había momentos de foro, así como estamos aquí. Y eran sobre los temas de lectura que nos daban. Y se establecía entonces así un contacto con personas de otro lado y cómo a veces entienden de diferente manera conceptos, y está muy bien porque cada uno lo lleva a su realidad concreta. Así que yo tuve esa experiencia ya. Entonces lo que usted tiene que hacer es aprovechar máximo esto de la educación a distancia. Estos textos que vamos a darle a leer, no puedo hacerlo ahora porque el libro de Bayardo está en mi oficina en la dirección. Pero apenas se abra, ese libro lo vamos a poner, escanear, y vamos a poner al servicio de ustedes. Entonces van a tener su libro de Bayardo antes que finalice el año. Pero estos 2 textos que le ofrecí, el primer capítulo de Lewis Mumford, Historia de la Ciudad, y un capítulo de Harold Martínez, les voy a pasar enseguida para que tengan lectura. Lean, marquen las palabras claves a medida que lean con un resaltador, ¿cierto? Que después les voy a pedir que hagamos un foro sobre esos textos. Bueno, ¿alguna otra idea que pudiera salir? Voy a pedir ahora, aunque sea uno que me conteste, o una de las señoritas, elija un tema que le pareció más significativo de la clase de hoy. Entonces ya es un adelanto de lo que después va a escribir. ¿Qué les quedó de mi clase? Una idea. Profe, a mí me quedó que dijiste la evolución hasta llegar a Paraguay, porque la verdad que nunca escuché nada de eso. Y lo del octonodo que habló también. Entonces, ¿de cómo llegó la arquitectura al Paraguay? Arquitectura moderna. Y el autonodo. Sí, fantástico, fantástico. Sí, profe, eso mismo.
Angie, ¿no? Angie. Sí, ¿Cómo profe Angie. hizo en su informe? A mí, a mí Y- lo que me pareció raro o llamativo fue que se llama neoclásico paraguayo, sí, justamente la sí. catedral, Sí. porque yo tenía entendido que era románica. Ah, pero sabe que habrá tenido elementos, pero ya no es lo que lo distingue. Lo interesante de la definición del arquitecto Brizuela es, sí, porque detrás nuestro porque tenemos muchísimas cosas, pero hay algo que al final nos identifica y encontró que había de un neoclásico, pero no había de quién copiar, dice, porque nosotros no tuvimos renacimiento romano, no tuvimos el barroco, ¿cierto? Aquí en Encarnación, sino teníamos que mirarnos unos a otros nomás. O sea, no teníamos de quién copiar. Entonces, algo sabía el arquitecto que hizo, o el constructor, etcétera, etcétera, pero le metió lo nuestro, le metió lo nuestro. Por eso es tan interesante. A lo mejor ustedes van a ser grandes arquitectos que construyan una arquitectura paraguaya y tapuense, de acuerdo a los valores, a la cultura de cada uno de ustedes. Fantástico me parece, Rubén. Profe, Sí, dígalo. o sea que el arquitecto Brizuela. Aquino fue el que le puso el nombre de neoclásico paraguayo. Sí, señorita. Pásame el libro de él. Porque él, el arquitecto Brizuela, él egresó de la Universidad Católica y su tesis fue la historia de la arquitectura de Encarnación. ¿Ellos ven? Acá está el libro de Brizuela. Acá está. Se llama Evolución Histórica de Encarnación, Arquitectura y Urbanismo, se llama. Pero este libro, él me contó, y me regaló también, resume nomás sus libros de tesis que están en la Universidad Católica, Facultad de Arquitectura. Entonces, él pudo, digamos, conocer la historia de cómo fue creciendo Encarnación, etcétera, etcétera, de las diferentes obras que hay, muchas de las cuales fueron derrumbadas con la inundación de la Villa Baja, muchas de las cuales fueron destruidas con la inundación de Villa Baja. Y entonces le pudo poner ese nombre. A mí me gustó mucho, ¿no? Me parece interesante porque fortalece un poco también lo nuestro. Nosotros le hemos puesto. No tenemos que leer la historia solo para citarlos a los otros, sino dónde estamos ahora nosotros, aunque hayamos tenido antes una cantidad de conocimientos internacionales. Esa es un poco la... Entonces, como ven, ya le digo, si en algún momento podemos, aunque sea algunas páginas, escanear y pasarle, no, lo podemos hacer. Es más, yo quiero invitarlo al arquitecto Brizuela en una de nuestras clases, a pedido de ustedes, ¿no? Si ustedes estiman que él pudiera darnos luces. Una vez que tengamos los dibujos de ustedes, voy a compartir con él y entonces ahí le puedo decir, bueno, en base a esto, ¿quieres darnos una charla para impulsar un poco el estudio de los estudiantes de arquitectura? No sé qué les parece, digamos. Fantástico, profe. Vamos a hacerlo. Y, profe, va a ser bueno conocer un poco más de lo nuestro. Claro, claro. Están aquí nuestras raíces. Tenemos que ponerle siempre abono y agüita para que siga viva. Alguien, espero que algún otro también se integre aquí a este foro y me diga qué le llama la atención de esta clase tercera, cuarta clase, con el cual terminamos prácticamente
el mes pasado y la primera Bolivia. Samuel, Y a mí lo que más me llamó la atención también fue lo del octonodo. sí. ¿Qué? Nahuel, Sí, yo sé. adelante, adelante. Te escucho, Nahuel. Disculpe, profe, se fue nomás. Sí, adelante, adelante. ¿Iba a decir algo acerca de qué le interesó más? No, profe, no, se fue nomás el micrófono. Ah, bueno, bueno. Sí, espero que me hagan llegar su idea, para yo también evaluar cómo organizo mis clases futuras, ¿no? Ah, profe, sobre el trabajo. Sí, Eh, o sea, yo, por ejemplo, hice más o menos lo que me salió. No, no es que hice algo muy complejo o algo así súper, súper y súper hecho, ¿verdad? Y eso es lo que me salió, así, según lo que veo y hice. sí, fantástico. ¿Qué tema era el suyo? Mi casa, el Ah, su casa. de... Sí, sí. Sí. Y bueno, a partir de ahí, ¿qué hay alrededor de su casa? ¿Hay otro dibujo? Ah, ya, ya. Salga a la calle mentalmente, aunque no se puede salir, digamos, y vea qué casas tiene al lado, cómo está la vegetación, la calle, este, Ah, sí, sí. si ve Profe, gente que camina. entonces yo le podría, porque en mi casa hay muchísima vegetación y eso. Podría Fantástico. dibujar la vegetación de Sí, nuevo en el croquis sí. y, y enviarle por WhatsApp, porque eso me había olvidado. No, y ahí también se puede levantar también en el Moodle, ¿cierto? Ya pasé yo Sí. el link para pasar en el Moodle. Sucede que el Moodle es nuestra aula, entonces todo lo que hacemos Ah, sí. tenemos que grabar ahí. Y así también, a más de mi persona, puede ser visto por las autoridades, la dirección académica, este, la dirección de comunicaciones, la dirección de calidad. Y entonces va a ir observando qué avances hacemos también nosotros en nuestra asignatura. Por eso es tan importante que alcen todos sus trabajos, especialmente este último que les pido, en el Moodle. Y después tal vez, no sé, yo voy a ensayar primero. Se puede hacer una mirada de Google Earth, mirar de arriba, vamos a decir, y ubicar su casa en Google Earth. No les pido que hagan ahora, hay otras aplicaciones para hacerlo. Y entonces ahí sí van a ver dónde viven, quiénes están al lado, qué vegetación tienen, qué relación tienen con la ciudad. Y entonces su mentalidad se va a ir ampliando, va a ir saliendo del aislamiento para entrar en la conectividad. Y si, Profe, una pregunta. sí, adelante, Caterina. Este nuevo ejercicio tiene que ser una vista así superior o tiene que ser de frente pero más amplia donde se vean. Lo que a usted le parezca mejor, libre, Ah, bueno. sí. A lo mejor más adelante podemos hacer una vista aérea, ¿no? Porque ahí necesitamos otras técnicas también que a lo mejor en dibujo ustedes van a ir adquiriendo y en geometría descriptiva, como perspectiva y esas cosas. Ahora es lo más sencillo posible, no se preocupen. Por eso les hablé de lápiz, tinta,
Incluso pueden árboles pintar de verde, entonces vemos dónde está la casa, dónde está y los vecinos. Porque al ver esa relación, ya vamos a decir, ah, mira un poco, en la cuadra aquí de Caterín no hay ninguna torre de 20 pisos, ¿cierto? Cuando aparece una torre, tenés al lado una torre y vos tenías tu casita al lado, muchos cambios aparecen, que al final terminás vendiendo tu lote, porque no podés vivir al lado de una torre. Entonces ahí la ciudad se va transformando también y uno se va yendo más lejos. Es la transformación, digamos que urbana. Profe, Sí, adelante. Profe, Adelante, Ángel. para hacer la descripción, Sí. ¿cómo sería? No, y para acá, característica del autonodo, eso lo puedes responder en 2 palabras, pero si quieres ampliarla, amplíala. Eso que contaste, lo que contaste de tus vecinos, de que antes la ciudad estaba cerca allá y había verde, eso puede entrar en urbanismo, la parte de urbanismo. Entonces amplía. Lo que le parece que puede ampliar, amplíenlo. Y vamos haciendo de a poquito una narración que, si bien atiende todas las coordenadas técnicas de la arquitectura y del urbanismo, también le da el colorido y se va volviendo un artículo. Vea que no lo hacemos en un día, lo vamos a hacer en varios días, tenemos varios meses todavía. Yo no sé, dentro de 2 meses, eso va a ser una joya, porque vamos a ayudarnos a ir conociendo nuestro medio. Le respondí. Profesor, profe, Dale, profe, gracias. Adelante. profe, en el caso, yo elegí un supermercado y no hay tanta vegetación al costado. O sea, puedo Sí. cambiar por otra obra como usted dijo, ¿verdad? No, sí, su dibujo estaba muy interesante, digamos. Pero ¿qué hay al lado del supermercado? Ese es el que está allá cerca de la parroquia. Ah, en Camburetá, en Camburetá. Sí. Vean nomás qué hay al lado. Cerca de- ¿Qué hay al lado? Deben haber otras casas, etcétera. Dibuja la cuadra. Ah, entiendo. Sí, hay varias casas al costado. Exacto. Y seguro que hay vereda, a lo mejor hay algunos árboles a la vereda, debe estar la calle, no sé si empedrada o asfaltada. En fin. Estamos ensayando esto. Con este ejercicio después podemos lanzarnos ya a un trabajo más profundo, ¿no? Pero por ahora es Entiendo. integrando los elementos que hacen a la arquitectura y la arquitectura con la ciudad. Ese es el objetivo de nuestra carrera. Gracias, profesor, Sí, adelante. esa parte de podemos hacer dibujo después aplicando lo del octonodo, ¿cómo vamos a hacer? Y bueno, vea cómo hizo con lo de Bayardo, que estuvo muy bien el trabajo. Elegían su tema, una casa, y después de observar la casa, tomaban la variable 1, la gente. ¿Quiénes vivían ahí? Entonces, para la variable, la gente vive en una familia de varios hijos, etcétera, etcétera. Segundo, por tomar algo. Lugar. Bueno, el lugar es, vamos a decir, un terreno plano, hay árboles y la casa se ubicó ahí. Entonces, para cada una de las variables, mire su obra y vea que él responde. Eso es todo. En el caso del otro no, tiene 8 variables, por lo menos 6 muy parecidas ya, y 3 muy parecidas a Vitruvio y 6 muy parecidas a Bayardo. Creo que lo interesante que incluye es medio ambiente y también medio ambiente y urbanismo, la parte de urbana. Es lo que yo veo muy claro. Entonces, ¿qué rodea a esa casa que usted eligió? ¿O qué rodea a ese colegio? ¿Quién era la persona que hizo el colegio? Interesante estuvo. Y ahí veía muchos árboles. Había otro tema también que tenía muchos árboles muy lindos.
Y bueno, profundizar eso. Cómo la obra está conectada a la calle, por ejemplo. Sí, adelante. Y ese del octonodo, la obra puede ser otra construcción. Y bueno, si usted no hizo todavía, puede tomar otra. Ideal es su casa, la primera es su casa, o algo cercano a usted que conoce mucho, que conoce su medio. Yo era que hice yo, ¿Usted hizo su casa? el colegio. Ah, bueno. ¿Y qué hay alrededor del colegio? Muchos árboles y pocas casas, son todo al lado de una vereda. Y trabaje eso, interesante un tema de colegio. Tome una cuadra. Usted salga afuera y mire como un paisaje enfrente del colegio y entonces dibuje los que están al lado, están pegados al colegio. Profe, Sí, hay algo que yo no entiendo bien. El dibujo sí entendí que tiene que ser el mismo lugar que habíamos elegido, pero más amplio, donde se vea mejor. sí. Pero en la descripción, ¿cómo tenemos que hacer? Y toman cada una de las variables del autonodo y respóndanla de su obra. Varias ya tienen hechas con las coordenadas de Bayardo. Varias ya tienen hechas. O sea que sería en base a a nuestro pequeño relato bajo. Prácticamente completar lo que falta sería. Ahora, si le puede agregar más cosas que enriquezcan el tema, fantástico. Como le dije a la señorita Angie, si ahora usted con una mayor comprensión ya a lo que escribió le puede agregar algo, fantástico. Ah, bueno. Suelte un poco su idea referida a su tema en cada una de las variables. Porque si eligió eso es porque le gusta el tema, ese tema le gusta. Y entonces debe saber probablemente bastante sobre el tema elegido. Y bueno, quedamos claros entonces como conclusión de esta parte. Como le digo, voy a pasarles enseguida el texto de Lewis Mumford. Léanlo despacito, resalten los temas que les gustan, ¿cierto? Y el texto de Harold Martínez es más breve, el de Martínez. Ambos son breves, pero Lewis Mumford tiene muchos capítulos, pero vamos a comenzar con ese. Y ese va a ser como concepto lo que le va a fortalecer a ustedes para entender a fondo esto que estamos tratando. Y con este conocimiento, ustedes van a ir a los otros cursos que siguen con muchas bases, sabiendo qué es nuestra carrera, cómo es nuestra profesión, cuál es nuestra relación con la ciudad, qué ideas podemos, digamos, construir para beneficio de los ciudadanos. Entonces, van a tener herramientas y conceptos muy buenos. Y también, nunca me olvido, por eso siempre les muestro el libro de Víctor Frank. Uno de sus compañeros me pidió que le mandara el libro de Víctor Frank que hay en internet. Entonces, el hombre en busca de sentido. La mujer en busca de sentido. ¿Cuál es mi papel ahí en la Facultad de Arquitectura? ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Cómo puedo desarrollarme para llegar a mis metas? O sea, es yo. Yo soy el centro y mis compañeros, qué relaciones tengo, etcétera, etcétera. Porque no vivimos solos, no vivimos aislados. Este siempre está también a mano y hay, como le digo, en internet. El que tenga interés,
Ahí tiene el nombre y lo busca y vaya leyendo despacito. No en un día, despacito. Muy bien. Entonces les envío un cordial saludo. Les auguro feliz semana y que aprovechen al máximo toda esta información que estamos compartiendo. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Sí, profe, Chao, hasta profe, luego. gracias. Chao, profe. Hasta Chao, chao. luego.